a mí me parece muy importante que sepamos distinguir las dos cosas. Jugar tiene que ver con la diversión, tiene que ver con lo fortuito, es decir, con la suerte. No hay algo que esté previsto, preestablecido. Se juega porque se juega, como lo hacen los niños. Y fíjate qué curioso, no importa ni siquiera muchas veces el resultado, si ganas o si pierdes, porque lo que sí importa es que te diviertas. En cambio, el deporte ya es otro asunto, y el deporte tiene que ver con el hacer bien las cosas. Se dice que practicar una actividad física que se perfecciona progresivamente es cuando estamos haciendo una actividad deportiva. Porque como también hay actividades físicas, la actividad física puede estar bien hecha o mal hecha, puede ser beneficiosa o no, pero cuando practicas deporte es una actividad física que tiene ciertos criterios específicos, pero sobre todo que trates de hacerlo perfecto. Esa es la gran diferencia. Uno es divertirse y otro es hacer las cosas bien. Diría, muy bien. ¿Qué tipo de juegos? Sí, hay muchos tipos de juegos. Hay juegos que tienen que ver estrictamente con dados, que se tiran los dados a la mesa y lo que salga tú mueves las piezas o suceda lo que suceda. Juegos de carta que también tienen que ver con el azar. Pero también hay juegos que hacen los niños, y juegos como esconderse y a ver si me encuentras, o las traes, es decir, el que toco se queda paralizado, que es también un juego llamado Encantado. Hay muchos juegos que tienen que ver directamente con generar diversión, pero hay juegos que obligan a tener reglas, y sin las reglas simplemente no se pueden jugar. Entonces, el segundo tipo, uno es como salga, no importa, lo que significa sobre todo es tú diviértete, y a lo mejor en el camino van saliendo las reglas. En cambio, hay juegos que si no se conocen las reglas desde antes, no los puedes ni siquiera jugar. Hay juegos individuales y hay juegos colectivos, hay juegos personales, hay como esos de acertijos que tienen que ver con tus destrezas y tus habilidades. Pero creo que con eso es suficiente, que comprendamos que sí hay varios tipos de juego y que en todos tiene que haber diversión, pero que finalmente lo importante es que lo puedas hacer con libertad, con gusto y con satisfacción. Hay varios tipos de deportes en la vida olímpica, que son los que más han promovido la realidad de lo que debe de ser el deporte. Lo primero que tenemos que entender es que hay deportes de combate, es decir, juegos y deportes que se practican en una lucha frente a otras personas. Estos deportes, y se distinguen también cuando hay juego, juegas tenis, te estás enfrentando a otro y es también deporte. No es lo mismo cuando dices estoy boxeando, porque no estás jugando, estás practicando un deporte. Son deportes en los que a ver quién vence, gana o es capaz de vencer a la otra persona como un oponente específico. También pueden ser individuales o pueden ser colectivos. El fútbol es un deporte que también es juego y que finalmente se puede hacer entre 2, 3 o más personas. Hay deportes que tienen que ver con la estética y la belleza. Por ejemplo, el nado sincronizado, los clavados, el patinaje artístico y muchos otros deportes como gimnasia rítmica, en donde lo que importa es la belleza del movimiento corporal. Hay otro tipo de deportes, que son los retos y los desafíos que nos imponemos, como la velocidad, cargar en halterofilia, cargar pesas o de alguna forma vencer la velocidad de un objeto, como el lanzamiento de jabalina, disco, bala, y todo esto implica desafiar retos. Más o menos, esta es una muy elemental clasificación de cómo se ven los deportes y cómo se pueden mezclar con los juegos. Fíjate que lo ponen como juego. El juego de ajedrez sí conjuga las dos. Es una actividad sobre todo que tú debes de ir perfeccionando a base del movimiento corporal, a base de estrategias y de tácticas, y que tiene que ver todo con una forma muy específica de enfrentarte a un oponente. Yo lo considero más juego que deporte, y es deporte porque implica muchas actividades mentales, emocionales y físicas que de todas maneras tienes que manejar con mucha destreza y habilidad. Deporte no siempre es
máximo esfuerzo del tipo físico, porque también el tiro con arco, el tiro con pistola de aire o tiro con escopeta son deportes y finalmente no tienes que hacer mucho esfuerzo, por lo que sí tienes que hacer es controlarte mental y físicamente para que puedas hacer la prestación, el desempeño de la mejor manera posible.